Saludos para todos los estudiantes de octavo grado, profesores, familiares y público en general que nos acompaña. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de la química. Estudiantes, con sus profesores, ustedes estudiaron un concepto fundamental y me refiero al concepto de sustancia pura. Les propongo para comenzar recordar algunos aspectos relacionados con este concepto a partir de la observación de una actividad experimental. Observen en el puesto de trabajo que les he traído muestras de algunas sustancias puras. Y quiero comenzar mencionándoles el dioxígeno, la sacarosa, que ustedes la conocen como azúcar, el cloruro de sodio, que es la sal común o sal de mesa, la que utilizamos en nuestros hogares para condimentar los alimentos, el sulfato de cobre 2, el zinc, el octazufre, tenemos una muestra de agua y una muestra de etanol. Ustedes pueden describir las propiedades físicas que presentan cada una de estas sustancias. ¿Y a qué propiedades físicas me estoy refiriendo? Bueno, al color y a su estado de agregación, que son propiedades físicas que ustedes pueden observar a simple vista de estas muestras de sustancias que les he traído. Por ejemplo, el dioxígeno está contenido en un Erlenmeyer. Vayan escuchando el nombre de los útiles de laboratorio. ¿Qué propiedades físicas presenta esta sustancia? Es un gas incoloro. Y así sucesivamente vamos a ir haciendo con las diferentes muestras. Por ejemplo, la sacarosa, que ustedes la conocen en sus hogares como azúcar, ¿qué propiedades físicas presentan? Es un sólido de color blanco, al igual que el cloruro de sodio o sal común. Sin embargo, el sulfato de cobre 2 también es una sustancia sólida, pero es de color azul. El zinc, observen que está contenido en un vidrio reloj, es un sólido de color gris. Tenemos el octazufre, sólido de color amarillo, y tenemos dos sustancias líquidas y que son incoloras, y me refiero al agua y al etanol. Ahora bien, les digo que todas estas sustancias son sustancias puras. ¿Y por qué son sustancias puras todas estas muestras que les he traído? Simplemente son sustancias puras porque, como ustedes pueden apreciar, no están mezcladas con otras, pero además les digo que tienen propiedades constantes. Entonces, resumiendo el concepto de sustancia pura, que como les dije al inicio de la clase es un concepto fundamental que ustedes deben dominar en esta parte del curso. Primero, recuerden que cuando aparezca en la diapositiva, recuadro del libro de texto, página 6, no es necesario que ustedes copien este concepto, sino que lo analicemos de forma conjunta y posteriormente ustedes pueden tomar nota en sus libretas. Entonces, sustancia pura, resumiendo lo observado en esta actividad experimental, son aquellas que no están mezcladas con otras u otras y poseen propiedades constantes a una temperatura y presión determinadas o a una de estas dos magnitudes físicas. ¿Y a qué propiedades nos estamos refiriendo? Recuerden que nos estamos refiriendo a propiedades que son específicas de las sustancias puras, como la densidad, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición, es decir, que cada sustancia pura tiene un valor determinado de cada una de estas magnitudes. Valores que aparecen recogidos en tablas de datos y en su libro de texto en la página 117, en el apéndice 3, aparecen las propiedades, densidad, temperatura de fusión y temperatura de ebullición de algunas sustancias puras. Ustedes posteriormente pueden consultar este apéndice para que ustedes vean las propiedades específicas de las sustancias puras. Propiedades específicas que, como les decía, son de cada sustancia pura, pero que además nos permiten identificarla, nos permiten saber cuándo estamos en presencia de una sustancia pura determinada y no de otra. Quiero comentarles lo siguiente, y es con respecto a la temperatura de fusión. Recordar, ¿qué es la temperatura de fusión? ¿Qué es la temperatura de ebullición? Recuerden que la temperatura de fusión y la temperatura de ebullición son temperaturas
a las que se producen los cambios de estado de agregación. La temperatura de fusión es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de sólido a líquido. Y la temperatura de ebullición es la temperatura a la que se produce el cambio de estado de líquido a gas. Y que, como les comenté, las temperaturas de fusión y de ebullición, así como la densidad de las sustancias puras, aparecen en el apéndice 3 de su libro de texto de la página 117, que ustedes posteriormente pueden consultar. Entonces, ya vimos que es una sustancia pura, ya recordamos este concepto fundamental. Pero les propongo pasar nuevamente al laboratorio para ver otras características importantes que presentan las sustancias puras. ¿Relacionado con qué? Relacionado con sus propiedades. Veamos. Observen nuevamente estas muestras de sustancias puras y me refiero a la sacarosa, que es el azúcar, y al cloruro de sodio. Observen sus propiedades físicas. Ambas son sólidos de color blanco. Y acá tenemos el agua y el etanol, que ya vimos que son dos líquidos incoloros y ambas sustancias están contenidas en vasos de precipitados. Fíjense que estamos hablando de propiedades físicas que son comunes a las sustancias y me refiero al color y al estado de agregación. Estas propiedades físicas que son comunes permiten establecer semejanzas entre las sustancias. Aparentemente pudiéramos decir que estamos hablando de la misma sustancia, sin embargo, la sacarosa y el cloruro de sodio son dos sólidos de color blanco y son dos sustancias puras diferentes. ¿Qué nos permite entonces establecer diferencias entre las sustancias puras? Otras propiedades que son específicas de ellas, como la densidad, la temperatura de fusión, la temperatura de ebullición. Y estas propiedades específicas aparecen recogidas en tablas y al final de su libro de texto están las tablas donde aparecen estas propiedades físicas de algunas sustancias puras. En fin, podemos resumir entonces que las propiedades de las sustancias permiten establecer semejanzas y diferencias entre ellas. Entonces, resumiendo lo observado en esta actividad experimental, ya sabemos que las propiedades permiten caracterizar a las sustancias y establecer semejanzas y diferencias entre ellas. Recuerden que esto está en su libro de texto en la página 7. Fíjense que hasta este momento hemos hablado de sustancias puras, pero en la naturaleza las sustancias no se encuentran 100% puras. Obtenerlas puras es una tarea compleja, difícil y costosa, porque el problema no solo radica en eliminar las impurezas que tengan, sino evitar que en el proceso se adicionen nuevas sustancias. En resumen, podemos decir que las sustancias generalmente están mezcladas con otras y precisamente al estudio de las mezclas está dedicado nuestra clase de hoy. Por eso el tema que les propongo son las mezclas de sustancias. De estas veremos que son las mezclas, la clasificación de las mezclas según su aspecto externo o lo que es lo mismo su aspecto óptico, y veremos las disoluciones como un caso particular de las mezclas homogéneas. Además, ustedes podrán conocer en nuestra clase la importancia que tienen las mezclas para la vida. Como les adelantaba, las sustancias no están 100% puras en la naturaleza, sino que pueden estar mezcladas con otras. Les propongo observar unas imágenes en las que se evidencian algunas mezclas que existen de forma natural.
El aire es una mezcla gaseosa constituida por dinitrógeno, conocido como nitrógeno, dioxígeno, que es el oxígeno, el dióxido de carbono, el vapor de agua y otras sustancias gaseosas. La tierra, la arena de la playa, las rocas y los minerales están formadas por varias sustancias. Las aguas naturales, entre las que podemos mencionar los océanos, mares, ríos, lagos y lagunas, también tienen en su composición varias sustancias, como por ejemplo el dioxígeno, el dióxido de carbono y algunas sustancias sólidas disueltas. Las imágenes observadas representan mezclas que se encuentran de forma natural, pero en nuestros hogares constantemente estamos preparando mezclas y utilizando mezclas. Por ejemplo, quiero que piensen cuando vamos a cocinar el arroz, alimentos que a todos los cubanos nos gusta muchísimo, ¿verdad? Bien, cuando vamos a cocinar el arroz, primeramente lo lavamos y al arroz añadimos agua. Ya ahí estamos preparando una mezcla de dos componentes. Después, cuando lo vamos a poner a cocinar, también continuamos preparando una mezcla, pero una mezcla que tiene más componentes. ¿Por qué? Porque añadimos, además de agua, sal, aceite. Fíjense que tenemos 4 componentes. Hemos preparado una mezcla. ¿Por qué una mezcla? ¿Ocurrió alguna transformación al añadir todos estos ingredientes para cocinar el arroz? No hay transformación, es decir, que solamente hemos unido o hemos mezclado varios componentes para poner a cocinar el arroz. También podemos mencionar, por ejemplo, cuando queremos preparar un refresco instantáneo. Añadimos el polvo, agua, tal vez azúcar. Tenemos varios componentes, pero no hay transformación, no hay nada que me esté indicando que se esté formando una nueva sustancia. En ese caso, también hemos preparado una mezcla de varios componentes. Entonces, ¿qué es una mezcla? Observen, una mezcla no es más que el resultado de unir 2 o más sustancias sin que ocurra transformación de estas en otras sustancias. Esto es un concepto importante con el que vamos a trabajar en el encuentro de hoy y aparece en su libro de texto en el primer recuadro de la página 11. Repito, mezcla no es más, como en estos ejemplos que hemos mencionado, el resultado de unir 2 o más sustancias sin que ocurra transformación. Y fíjense que la palabra transformación es una palabra que nosotros tenemos que tener en cuenta. No hay transformación, no hay formación de nuevas sustancias. Por eso es que estamos en presencia de una mezcla. Ya sabemos entonces qué es una mezcla. Las propiedades de las mezclas dependen de las sustancias que las componen, pero además dependen de las proporciones en que éstas se encuentran. Los invito entonces a pasar nuevamente al laboratorio para ver otras características de las mezclas. En el puesto de trabajo les he traído muestras de 2 sustancias puras: el hierro, que es un sólido de color gris, y el octazufre, que es un sólido de color amarillo. En este vidrio reloj vamos a tomar una pequeña muestra de cada una de estas sustancias puras. Tomamos una pequeña porción del octazufre y con esta cucharilla espátula, por la parte de la espátula, ahora voy a tomar una muestra de la sustancia pura hierro. Observen. ¿Qué ha ocurrido al unir estas 2 sustancias? Observen. Tenemos una mezcla de hierro y octazufre.
Y es una mezcla porque es el resultado de unir estas dos sustancias, y fíjense que no ha ocurrido ninguna transformación ni formación de nuevas sustancias. Por eso podemos decir que estamos en presencia de una mezcla. Ahora bien, un aspecto importante en las mezclas es que en ellas las sustancias conservan sus propiedades. Ustedes conocen que el hierro tiene propiedades magnéticas. Por tanto, si acercamos un imán a esta mezcla, vamos a ver qué sucede. Aquí tenemos un imán y vamos a auxiliarnos de un papel de filtro. Observen ¿qué ha ocurrido con el hierro? El hierro conserva sus propiedades magnéticas en una mezcla, es decir, que en las mezclas las sustancias conservan sus propiedades. Resumiendo entonces lo observado en esta actividad experimental, ya habíamos comentado que las propiedades de las mezclas dependen de los componentes de ella y de la proporción en que se encuentran cada uno de estos componentes. Pero además, en ese experimento de la mezcla de octazufre y hierro, ustedes pudieron apreciar que las sustancias conservan sus propiedades. En este caso, el hierro, en esa mezcla de octazufre con esa sustancia, conservó sus propiedades magnéticas, y esa es otra característica importante de las mezclas. Fíjense que aquí tenemos dos características importantes. Una, las propiedades de las mezclas dependen de las sustancias que las componen y de la proporción en que se encuentran, y que en las mezclas las sustancias conservan sus propiedades. Dale tiempo. El hombre, con el fin de satisfacer sus necesidades cada vez más crecientes, ha creado mezclas que no existen de forma natural. Por ejemplo, el vidrio, el cemento, numerosos medicamentos, el gas licuado de balón, que en muchos hogares se utiliza como combustible para cocinar los alimentos. También podemos hablar de las aleaciones de los metales, que tanta importancia económica tienen. Ahora bien, ¿cómo se clasifican las mezclas según su aspecto externo? Para conocerlo, pasemos a observar la siguiente actividad experimental. Observen que en el puesto de trabajo tengo una muestra de cloruro de sodio o sal común, que está contenida en un vidrio reloj. Vamos a añadir una pequeña parte de esta muestra en un vaso de precipitados. Para eso me voy a auxiliar de una cucharilla espátula. La añadimos en el vaso de precipitados y con el frasco lavador que contiene agua, le vamos a añadir agua. Observen qué sucede al unir estas dos sustancias. Añadimos agua y vamos ahora, con ayuda de un agitador de vidrio, vamos a agitar. Observen qué sucede al añadir agua al cloruro de sodio. Se está formando una mezcla. Una mezcla, como ustedes pueden apreciar, en la que a simple vista no se observan sus componentes, ¿verdad? Es una mezcla porque es el resultado de unir estas dos sustancias sin que ocurra transformación en nuevas sustancias. Observen, tenemos una mezcla, ¿verdad? Bien, aquí en el puesto de trabajo, observen en este vidrio reloj que ya tenemos una mezcla de octazufre y hierro. ¿Qué diferencias existen según su aspecto óptico o su aspecto externo entre estas dos mezclas que hemos preparado? Observen que en la mezcla de hierro y octazufre se pueden observar a simple vista sus componentes. Observen dónde está el hierro por su color gris oscuro, y el octazufre, que es el sólido amarillo. Sin embargo, en esta otra mezcla que preparamos de agua y cloruro de sodio, que es la sal común,
no se observan a simple vista sus componentes. Por tanto, ya podemos clasificar las mezclas según su aspecto externo o, lo que es lo mismo, su aspecto óptico. La mezcla de hierro y octazufre es una mezcla heterogénea. ¿Por qué es heterogénea? Porque se pueden observar a simple vista sus componentes. Sin embargo, la mezcla que hemos preparado de agua y cloruro de sodio es una mezcla homogénea, porque a simple vista no se observan sus componentes. Pero además, esta mezcla homogénea, donde no se observan a simple vista sus componentes, también podemos decir que es una disolución. Entonces, las mezclas, según su aspecto externo, se pueden clasificar de dos formas: mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas. Las mezclas heterogéneas, como ustedes pudieron observar en la actividad experimental, son aquellas en las que se observan a simple vista sus componentes. Y esta clasificación de las mezclas es muy importante y la vamos a utilizar con mucha frecuencia en nuestras clases. Además, las mezclas homogéneas son en las que no se observan a simple vista sus componentes. Y también vimos que esta mezcla homogénea podemos decir que es una disolución, que fue lo que ustedes observaron con el cloruro de sodio, que es la sal común o sal de mesa, con el agua. Les comento que las disoluciones son un caso particular de las mezclas homogéneas y que se originan precisamente cuando una o más sustancias se dispersan en otras. Ya sabemos entonces que es una disolución, pero para reafirmar esto que hemos visto, los invito a observar el siguiente video. Los océanos y mares de la Tierra son grandes disoluciones, y las células vivas vistas al microscopio son pequeñas bolsas de estas disoluciones. Muchos de los procesos de la vida tienen lugar en estas mezclas homogéneas que llamamos disoluciones. En organismos simples, en las células y tejidos de los organismos complejos, las disoluciones hacen que sean posibles las interacciones químicas que proporcionan alimento, arrastran los productos de desecho del metabolismo y transmiten los impulsos nerviosos. Las disoluciones son indispensables para cocinar, probar y comer. Y en el laboratorio y la industria, las disoluciones no solo facilitan la medida y la dispensación de productos químicos, sino que aceleran las reacciones químicas y de hecho posibilitan el que tengan lugar algunas reacciones que de otra forma no se producirían. ¿Por qué? La respuesta reside en la comprensión de lo que son las disoluciones y quizá también de lo que no son. Si cogemos de nuevo un vaso de agua y esta vez ponemos una cucharada de sal común y la mezclamos, obtendremos una mezcla homogénea de sustancias de tamaño molecular o inferior. Esta es una disolución de un sólido en un líquido. La disolución de sólidos en líquidos es esencial para los procesos de la vida. La sangre, un 90% de agua, transporta materiales a todo lo largo del cuerpo. Disueltas en la proporción líquida de la sangre, se encuentran sustancias sólidas que llegan a las células como nutrientes, así como productos de desecho para ser eliminados. Las disoluciones de sólidos en líquidos son las más comunes. Pero las disoluciones no se limitan solamente a este tipo de mezcla. Algunas disoluciones son mezclas homogéneas de gases en líquidos.
El dióxido de carbono disuelto en agua proporciona a los refrescos su efervescencia. Esta es una disolución de un sólido en un líquido. La sustancia que se disuelve se llama soluto. La sustancia que origina la disolución se llama disolvente. Cuando un sólido se disuelve en un líquido, el líquido siempre es el disolvente. En otros tipos de disoluciones, la sustancia que se encuentra en mayor cantidad es el disolvente. En el aire, el nitrógeno es el disolvente y el oxígeno, argón, vapor de agua y otros gases son el soluto. El agua es el soluto en el alcohol y el disolvente en nuestra solución salina. El agua es el disolvente más común que existe e indudablemente el más importante. En todos los seres vivos, el agua es el medio de transporte de las sustancias disueltas que sostienen la vida de un organismo. Resumiendo entonces, a partir de lo visto en clase y de lo observado en este video, recordamos que las disoluciones son mezclas homogéneas de dos o más sustancias en proporciones variadas. Este concepto no tienen que copiarlo ahora, aparece en su libro de texto en el segundo recuadro de la página 11. También las disoluciones, según el estado de agregación en que se encuentran, se pueden clasificar como disoluciones sólidas, disoluciones gaseosas y disoluciones líquidas. Dentro de las disoluciones sólidas se encuentran las aleaciones de los metales que les comenté que tienen gran importancia. Por ejemplo, el acero está constituido por hierro, cromo, níquel, manganeso, carbono y silicio, y hacen que esta aleación sea resistente a la corrosión, por eso es muy utilizada en maquinarias y herramientas. Como otras aleaciones, también podemos mencionar al bronce y al latón. Dentro de las disoluciones gaseosas se encuentra cualquier mezcla de gases, por ejemplo, el aire. Y las disoluciones líquidas son las disoluciones de usos más frecuentes en química, y ellas desempeñan una función esencial en la vida diaria. También podemos mencionar como ejemplo de disoluciones líquidas los refrescos, las pinturas, los perfumes, entre otras. Ya sabemos entonces que las disoluciones son mezclas homogéneas en las que no se observan a simple vista sus componentes. Ahora bien, en el material de video observado, ustedes pudieron ver cuáles son los componentes de las disoluciones. Por tanto, les propongo resumir este aspecto. El soluto es el sólido. Las disoluciones están compuestas por el soluto. No, entonces tengo que ir atrás. Vamos. Las disoluciones están compuestas por el soluto y por el disolvente.
¿Quién es el soluto en las disoluciones? El soluto es el sólido cuando tengo una disolución de sólido y líquido, o es el componente que se encuentra en menor proporción. Es decir, que cuando tenga dos componentes líquidos en una disolución, el soluto será el que se encuentra en menor proporción. Y el disolvente es la sustancia que disuelve al soluto. Y también va a ser, por supuesto, cuando tenga dos disoluciones líquidas, el componente que se encuentra en mayor proporción. Es decir, cuando tengo dos componentes líquidos en una disolución, el disolvente es el que se encuentra en mayor proporción. ¿Qué importancia tienen las disoluciones para la vida? Los invito a observar entonces el siguiente video. Cuando agregas sal al agua y agitas la mezcla, parece que la sal agregada desaparece, pero al probar el líquido te das cuenta de que la sal sigue ahí. ¿Sabes si esto sucede también con otros materiales? ¿Sabes cómo se llama este fenómeno? Como observarás en la actividad, el agua tiene la propiedad de disolver otros materiales. El agua es uno de los mejores disolventes conocidos. La solubilidad es la capacidad de un material para disolverse en otro. Por ejemplo, el azúcar y la sal se disuelven al mezclarse con el agua. Por eso parece que desaparecen. El agua es una sustancia abundante en los seres vivos. 40% del cuerpo de algunos insectos es agua, mientras que el jitomate se compone de 90% de agua. Los seres humanos, dependiendo de nuestra edad, tenemos entre 75% cuando somos recién nacidos y 65% en la edad adulta de agua. Cuando llueve, el agua disuelve sales que existen en la tierra. Así, estas pueden correr por los ríos hasta llegar al mar. A lo largo del tiempo, las sales se han ido concentrando, por eso el agua de mar tiene sabor salado. Un dato interesante: las estalactitas y las estalagmitas se forman con el transcurso del tiempo debido a que las sales de la tierra disueltas en el agua escurren y caen por la acción del líquido, y este, al evaporarse, deja las sales en forma de picos. Gracias a la gran capacidad disolvente del agua, se utiliza en muchos productos que consumimos todos los días. Sin embargo, es posible que no te hayas percatado de ello. El agua es uno de los disolventes empleados en la industria de productos como limpiadores, jabones, medicinas, alimentos y suspensiones. En nuestras actividades cotidianas, así como en la preparación de bebidas y en la limpieza del hogar. Cuando un material se disuelve en agua, se dice que es soluble en esta. Seguramente muchos de los productos que utilizas en el hogar generan desechos, como la espuma de los jabones y detergentes, las medicinas caducas, o sea que venció su vida útil, los disolventes químicos y los residuos de comida. Si estos desechos se tiran en las coladeras, pasan a los drenajes. ¿Qué sucede con el agua en que se disolvieron? ¿Se puede volver a utilizar? ¿A dónde van a parar los residuos? Como habrás visto, debido a que el agua disuelve muchas sustancias, es fácil que se contamine. Todas las aguas que contienen productos de desecho se llaman aguas residuales. Pudieron apreciar la importancia que tienen las disoluciones para la vida y la importancia que tiene el agua como disolvente universal. ¿Por qué? Porque es la sustancia que más sustancias puede disolver en sí. Recuerden siempre el ahorro del agua, de este recurso tan importante para la vida. Además, que es muy necesario evitar su contaminación. En el encuentro de hoy hemos estudiado qué son las mezclas. Recuerden
que es el resultado de unir dos o más sustancias sin que exista transformación en otra u otras. Importante, repito, no hay transformación cuando unimos sustancias, entonces estamos hablando de mezcla. También pudieron apreciar en nuestra clase de hoy cómo se clasifican las mezclas según su aspecto externo. Pueden ser mezclas heterogéneas, en las que se pueden observar a simple vista sus componentes, o mezclas homogéneas, en las que no se observan a simple vista los componentes. Y vimos además que las disoluciones son un caso particular de las mezclas homogéneas. Entonces, para cerrar nuestro encuentro de hoy, quiero proponerles que ustedes realicen la siguiente actividad independiente. Y me refiero a los ejercicios 1.16 y 1.20 de la página 13 del libro de texto. Y quiero comentarles qué plantean estos dos ejercicios. En el 1.16 les preguntan qué diferencia existe entre una sustancia pura y una mezcla. Mencione 3 ejemplos de cada una. Con lo que hemos visto en el encuentro de hoy, fíjense que recordamos el concepto de sustancia pura al inicio y vimos que es una mezcla, por tanto tienen elementos suficientes para establecer esa comparación entre sustancia pura y mezcla para que vean cuáles son las principales diferencias que existen entre ellas. En el ejercicio 1.20 les plantean las disoluciones y el agua tienen gran importancia para la vida en nuestro planeta, es decir, que ustedes van a argumentar esta afirmación. Para resumir lo que hemos visto en la clase de hoy, quiero proponerles realizar un ejercicio que está muy relacionado con los componentes de las disoluciones. Y es el ejercicio 1.21 de la página 13 de su libro de texto. Yo no quiero que en este momento ustedes se pongan a copiar la orden del ejercicio. Aquí se las pongo, pero es para analizar el ejercicio de forma conjunta, analizar las posibles respuestas. Ustedes después pueden copiar el ejercicio con calma y resolverlo. Dice, identifiquen el soluto y el disolvente en cada una de las disoluciones siguientes. Fíjense que estamos hablando de soluto y disolvente, que ya sabemos que son los componentes de las disoluciones. En el primer inciso les dicen disolución acuosa de cloruro de sodio. Importante cuando hablemos de disolución acuosa es porque nos estamos refiriendo que el agua está presente. ¿Y qué componente será el agua en esta disolución si estamos diciendo disolución acuosa? Recuerden que el cloruro de sodio es la sal común o sal de mesa. En el inciso B les plantean disolución de 3 mililitros de agua y 5 mililitros de etanol. El etanol es el alcohol, es la sustancia que ustedes conocen como alcohol. Y por último, les dicen un refresco, que es una disolución acuosa de azúcar, saborizantes y dióxido de carbono. Les doy unos segundos para que ustedes puedan analizar las posibles respuestas de este ejercicio. Pasemos entonces a analizar la respuesta de este ejercicio. En el inciso A, disolución acuosa de cloruro de sodio. Recuerden que el cloruro de sodio, que es la sal común o sal de mesa, es el componente sólido de esa disolución. Por tanto, el cloruro de sodio es el soluto, es el componente sólido de la disolución. Sin embargo, nos están diciendo que es una disolución acuosa. Cuando nos digan disolución acuosa, nos están diciendo que el disolvente es el agua, es el que disuelve el cloruro de sodio, que es el sólido y es el soluto de esa disolución.
En el inciso B, disolución de 3 mililitros de agua y 5 mililitros de etanol. Fíjense que en este caso nos están hablando de una disolución donde los dos componentes son líquidos, agua y etanol, que ya les comenté que es el alcohol. ¿Quién se encuentra en menor proporción? El que se encuentra en menor proporción es el agua. Por tanto, el agua en este caso va a ser el soluto. Sin embargo, el etanol está en mayor proporción y será entonces el disolvente. Fíjense que esto no es una disolución acuosa porque en este caso el agua es soluto y el que está en mayor proporción es el etanol, por tanto es el que disuelve al agua. El etanol actúa en este caso como disolvente en esa disolución de 3 mililitros de agua y 5 mililitros de etanol. Pasemos al último inciso, refresco. Eso que a todos les gusta, ¿verdad? Disolución acuosa de azúcar, saborizantes y dióxido de carbono. ¿Cuántos solutos tengo presente en esta disolución? ¿Quién será el disolvente? Evidentemente, tengo 3 solutos: el azúcar, los saborizantes y el dióxido de carbono. Todos estos componentes se disuelven ¿dónde? En el agua, que es el disolvente, porque ya me están dando la información que es una disolución acuosa. Por tanto, el agua actúa como disolvente en esta disolución. Este ejercicio que hemos realizado les permite a ustedes reafirmar estos conocimientos que hemos aprendido en el día de hoy acerca de las disoluciones y de sus componentes, soluto y disolvente. Recuerden que aunque el agua es el disolvente universal, no siempre es el disolvente que puede estar presente en una disolución. Y bueno, con este ejercicio ya me estoy despidiendo de ustedes hasta la próxima semana para juntos seguir descubriendo el fascinante mundo de la química. Nos vemos.